día para todos. Sean bienvenidos al sexto encuentro de los grupos de educación en salud GES, una propuesta educativa del Instituto Neurológico de Colombia. Hoy desarrollaremos el tema de esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Demos pues inicio a este evento con la primera conferencia denominada ¿Qué es la esclerosis múltiple?, a cargo del doctor Jorge Luis Sánchez. El doctor Jorge Luis Sánchez es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en neurología de la Universidad de Antioquia, neurólogo del Instituto Neurológico de Colombia. Buenos días. Voy a hablar algunas generalidades de la esclerosis múltiple. El término esclerosis literalmente quiere decir endurecimiento, y con la palabra múltiple queremos decir que es compromiso a diferentes partes del sistema nervioso en diferentes épocas de la vida. Es una enfermedad desmielinizante crónica que no se le conoce la causa. Tiene un componente inflamatorio y también tiene un componente axonal o degenerativo. Afecta principalmente la sustancia blanca, pero también se ha encontrado que compromete los axones o la sustancia gris. La más alta prevalencia se encuentra por encima del trópico de Cáncer o por debajo del trópico de Capricornio. Es poco frecuente en las zonas tropicales en el mundo. Se encuentra sobre todo en el norte de Europa, en Canadá, en Estados Unidos. En Colombia tiene una prevalencia que se ha estudiado entre 1.5 y 5 por 100.000. Eso quiere decir que en Colombia habría unos 2.300 o 2.500 pacientes con la enfermedad. Es una de las causas más frecuentes de discapacidad neurológica en personas jóvenes, de acuerdo a lo que se ha publicado con la Organización Mundial de la Salud. Y en Colombia, a pesar de que tiene una baja prevalencia, representan los más altos costos para nuestro sistema general de salud, de acuerdo a los recobros Alfosiga, que son aproximadamente un 10%. Está por encima de lo que cuesta el complejo VIH-Sida y lo que cuesta el cáncer. Es muy antigua la enfermedad, pero tal vez de los primeros datos que se tienen es de la época de la Edad Media, cuando una santa que se llamaba Santa Lidwina de Schiedam tuvo una enfermedad neurológica recurrente que le duró muchos años. Ella se había caído cuando patinaba en un lago congelado y después de los 16 años empezó su martirio, que algunos historiógrafos han dicho que se trataba de una enfermedad neurológica crónica recurrente que empezó con una paraplegia espástica precedida de dolor torácico, como lo que sucede en la mielitis transversa de una esclerosis múltiple. Tuvo ceguera en un ojo, posiblemente entonces haya sido una neuritis óptica, tuvo debilidad en un brazo, dolores y trastornos sensitivos, tuvo dolores en la zona de la cara que se llama el trigémino, parálisis facial, dificultad para tragar y muchos otros problemas de tipo neurológico recurrente. Es muy antigua en sus investigaciones, pero las primeras investigaciones científicas datan de finales del siglo XVII y de principios del XVIII con Charles Prosper Olivier, y casi que simultáneamente en Inglaterra y en Francia sendos autores publicaban un atlas sobre los hallazgos que se hacían en los pacientes con necropsia de enfermedad de esclerosis múltiple. En Inglaterra Robert Carswell y en Francia Crivelier. Pero el nombre de esclerosis en placa diseminada se le debe a Vulpian y a Charcot, quienes en 1866 hicieron una clara descripción con correlación de la anatomía y de la patología. Y hubo muchos personajes en la historia que tuvieron la enfermedad. De los primeros también fue un sobrino nieto del rey Jorge III de Inglaterra y primo de la reina Victoria, que tuvo también una enfermedad neurológica recurrente, y él lo anotó claramente en un diario que llevaba con muchos detalles.
Muchos personajes de la historia también han tenido la enfermedad, como el poeta alemán Heinrich Heine y como la escritora de novelas para niños y naturalista inglesa de la época victoriana, que fue Margaret Gately. Los componentes básicos de la esclerosis múltiple son la inflamación, la desmielinización o pérdida de la mielina, que es la capa que protege o que envuelve los tractos nerviosos, y el más reciente descubrimiento, que es el daño de los axones. Entonces tiene componente degenerativo y tiene componente inflamatorio. La cascada de la fisiopatología es muy compleja, pero yo trataré de pasarla a un lenguaje coloquial. En la sangre tenemos presencia de algún antígeno extraño, algún agente que puede ser viral, infeccioso, no se conoce todavía, y esos cuerpos extraños sensibilizan linfocitos T que se activan, y en presencia de interleuquinas y en presencia de moléculas de adhesión una proteína que desdobla la capa de la membrana del endotelio vascular, que es lo que produce la barrera entre la sangre y el compartimento del cerebro, entonces se produce un poro, entra ese linfocito a través de un receptor, se une a linfocitos proinflamatorios que se llaman CD4 en presencia de una célula presentadora de antígeno, y empieza una sucesión de acontecimientos que coloquialmente pudiéramos decir como Tongo le dio a Borondongo, y entonces se activan una serie de mecanismos en presencia de proteasas, de quimoquinas, de linfoquinas, y terminan produciendo un daño en el axón y en la proteína que envuelve el nervio, que es la mielina. Esos a su vez estimulan la población de otras células, que son los linfocitos B, y ellos producen anticuerpos que en determinado momento pueden pasar a la parte interna del líquido cefalorraquídeo o también expresarse al exterior. La etiología de la esclerosis múltiple no se conoce, como decíamos, pero están implicados algunos genes del complejo mayor de histocompatibilidad, que son aquellas partes de la sangre que nos confieren la transmisión de las características genéticas o hereditarias. Y hay muchos factores ambientales, se han implicado cientos de factores ambientales, pero los que más se tienen demostrado es la presencia del virus de Epstein-Barr, que está en 6 a 10 veces más frecuente que la población general no comprometida con la enfermedad, el déficit de vitamina D y el uso del cigarrillo, porque el uso del cigarrillo hace un efecto tóxico a través del óxido nítrico, altera la inmunidad y aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y hay un juego entre lo que sería una primera fase, que sería el Big Bang, cuando estábamos en la inflamación, y una segunda etapa de la enfermedad, que sería la neurodegeneración, aunque hay autores que dicen que eso está presente desde el principio. La parte que más nos interesa es cómo sospechamos la enfermedad. Entonces se sospecha cuando hay síntomas sugestivos del compromiso de la sustancia blanca, y esa sustancia blanca está principalmente en el nervio óptico, en el tallo cerebral, que es la parte que conecta el cerebro con la médula espinal, las vías piramidales, que son la parte motora que lleva la fuerza, la orden del movimiento entre la corteza cerebral y los centros inferiores, las vías sensitivas y las vías cerebelosas, que están en la parte posterior del cerebro y que se encargan de la coordinación de los movimientos. También se sospecha la enfermedad cuando hay una enfermedad crónica de curso remitente y recurrente. Ello quiere decir que durante una época la enfermedad remite o se ausenta, y en otra la persona recae. Tiende a cronificarse y se va sumando entre cada recaída algún grado de discapacidad. Es mucho más frecuente en las mujeres, en una proporción de 3 mujeres por un hombre, y comienza entre la segunda y la cuarta década de la vida, y eso nos va haciendo pensar de por qué es una enfermedad que genera discapacidad en una población todavía muy productiva en todos los aspectos de la vida. Y hay predilección por ciertos grupos genéticos, sobre todo los caucásicos del norte de Europa, como mencionábamos. Es raro que la enfermedad
desde un principio comprometa el sistema nervioso autónomo o que desde un principio arranque con epilepsia o comience con una franca demencia, aunque puede haber un deterioro cognitivo entre un 20 o un 50% de los casos, pero muchas veces lo diagnosticamos de manera tardía. Es raro que la enfermedad comprometa como un Parkinson desde el principio. Y las alteraciones motoras se pueden resumir en esta diapositiva. El paciente puede tener debilidad en alguno de los miembros, generalmente en forma asimétrica, espasticidad, que es una cosa que se parece a la rigidez, pero en este caso están contraídos solamente los músculos agonistas para una determinada función. El paciente tiene pérdida del equilibrio que se denomina ataxia, puede tener parálisis, como decíamos, una monoplegia, una paraparesia, y puede tener aumento en los reflejos, que ahora vemos cómo se buscan. El paciente en un 80-90% de los casos, dependiendo del curso de la enfermedad, puede tener un síntoma muy frecuente que se llama la fatiga, que es una sensación de debilidad que no va proporcionado al ejercicio que el paciente ha hecho. Puede tener trastornos de la marcha y también puede tener temblor. Las alteraciones sensitivas aquí las dividí en positivas y negativas, pero eso no tiene ninguna importancia. Llamamos parestesias a aquel tipo de sensibilidades espontáneas, no necesariamente con el estímulo presente. Disestesias es cuando ya las empezamos a percibir como desagradables, molestas, a veces dolorosas y llegando al dolor neuropático. E hiperpatía, que es cuando hay una exageración a la sensibilidad dolorosa. Por el contrario, el paciente puede tener déficits sensitivos, como por ejemplo pérdida de la sensibilidad dolorosa o la sensibilidad térmica o algésica. El paciente también puede tener pérdida de la sensibilidad vibratoria o del sentido de las posiciones del cuerpo. Los problemas visuales pueden ser muy variados. Puede comenzar, y esa es una de las formas de debut frecuentes de la esclerosis múltiple, con una neuritis óptica. Esa neuritis óptica puede ser uni o bilateral, lo más usual unilateral. Puede cursar con o sin dolor. Y al paciente le puede quedar desde un principio o dejarle secuelas, alteraciones en la visión central, que eso se llama escotoma. Y es en la parte central porque en la mácula, que es en donde más está concentrada las fibras del nervio óptico, entonces es donde más se produce esa pérdida de la conducción. Hay alteración de la sensibilidad de los colores. Yo generalmente no se la exploro a los pacientes porque yo también la tengo, pero el paciente tiene desaturación al rojo o al verde y puede tener una disminución de la percepción de luz, especialmente en ambientes oscuros o en la noche, y eso se llama nictalopia. También tiene alteraciones visuales como visión doble o diplopia, que llamamos nosotros, y es una frase frecuente entre los médicos que como no vemos hallazgos en el fondo de ojo, entonces decimos que el paciente no ve y el médico tampoco. También puede tener una cosa que se llama oftalmoplegia internuclear. En ese caso, el ojo se paraliza para ciertos movimientos y el ojo contrario hace como una especie de brinco que se llama nistagmus. Y el paciente también puede experimentar oscilopsia, es decir, sensación de movimiento con los movimientos oculares. También puede tener alteraciones de otros órganos de los sentidos, por ejemplo, disminución de la agudeza visual, puede experimentar acúfenos o tinnitus, esa sensación de zumbidos o de ruidos extraños, puede tener alteraciones de la percepción del movimiento, de que uno se mueve o se mueve el entorno, a eso lo denominamos vértigo, puede tener problemas en el gusto o en el olfato. Alteraciones vesicales son también frecuentes en la esclerosis múltiple. El paciente puede tener desde dificultades en el llenado o en el vaciamiento de la vejiga, aumento en la actividad del detrusor, que es el esfínter o válvula que contiene la orina, puede tener esa sensación de urgencia urinaria de ir al baño, tener hábito vesical nocturno que llamamos nicturia o mucha ida al baño durante el día que se llama polaquiuria, o aumento del residuo de la orina, lo cual le produce infecciones. En grados más avanzados del compromiso vesical, el paciente puede experimentar diferentes tipos de incontinencia. O puede también tener problemas a nivel del tracto intestinal, entonces el paciente puede tener estitiquez o constipación,
urgencia para ir al baño, incontinencia de la materia fecal o cambios en el hábito intestinal. Alteraciones sexuales, el paciente puede tener disminución del deseo sexual o de la libido, pérdida de la sensación de placer, disfunción eréctil o dolor durante las relaciones sexuales, que eso es lo que se conoce como dispareunia. A veces tenemos eventos paroxísticos, como dolor en un lado de la cara, que se llama neuralgia del trigémino, espasmos tónicos, o sea, movimientos involuntarios repetitivos que a veces se acompañan de dolor, eventos de disartria o dificultad para articular la palabra en una forma paroxística, movimientos involuntarios de un lado de la cara que se llaman espasmos hemifaciales, o puede tener pérdida abrupta del tono muscular, lo cual es infrecuente, se puede ver en los casos de mielitis transversa. Y una cosa que es muy curiosa es que cuando el paciente fleja el cuello puede experimentar una sensación de corrientazo en el cuerpo que se conoce como signo del Hermite. Y otro fenómeno también curioso, que es cuando hay calor, los síntomas visuales, sensitivos o motores se exacerban, eso se llama fenómeno de Uthoff. Decíamos que la fatiga es una de las cosas frecuentes en los pacientes con esclerosis múltiple. Un 80 a 90% de los pacientes experimentan eso, que es como un cansancio, como una falta de energía, como una necesidad de estar descansando que no va proporcionada al trabajo que hemos realizado. Es una disminución crónica de la fuerza y, por supuesto, eso interfiere en las actividades de la vida cotidiana. Hablábamos que la espasticidad es un aumento del tono que se parece a la rigidez, pero en este caso compromete músculos de una sola parte, de los agonistas o de los antagonistas, aumenta el tono muscular y eso se debe a que está afectada la vía piramidal, que es la que lleva la fuerza desde la corteza cerebral hasta los centros inferiores y se manifiesta en el examen neurológico con una resistencia a los movimientos pasivos y se asocia aumento de los reflejos, a esos espasmos tónicos de los que hablábamos y a esos movimientos involuntarios que se llaman clonus. El dolor en pacientes con esclerosis múltiple puede ser imputable a la enfermedad misma, es decir, a cosas relacionadas directamente con las placas desmielinizantes o con el daño que produce la esclerosis múltiple en la fisiopatología. Y se puede presentar como, por ejemplo, hay una placa desmielinizante en el tallo que explique una neuralgia del trigémino en un lado de la cara u otras neuralgias, pero también puede tener dolores disestésicos o quemantes, llamamos dolores neuropáticos o dolores que siguen una distribución radicular o de una raíz nerviosa, o los espasmos tónicos que también cursan con del dolor, o esa espasticidad crónica que también nos hace producir dolor, y la neuritis óptica que habíamos hablado que podía cursar con o sin dolor en el ojo. A su vez, se puede presentar dolor en los pacientes con esclerosis múltiple, no directamente relacionados con la enfermedad, sino con otras cosas. El paciente puede tener dolor en la región lumbar o en la región cervical, o puede tener una cefalea de tipo tracción o tensional, o los que se asocian a los otros estados de comorbilidad, como serían osteoporosis, fracturas o la misma aplicación de los medicamentos. De la depresión va a hablar más adelante el doctor Muñoz, pero yo me le adelanto dos palabritas diciendo de que es frecuente en los pacientes con esclerosis múltiple, es multifactorial, puede ocurrir en cualquier periodo de la enfermedad, a veces no guarda relación entre la severidad de la enfermedad o el tiempo o la duración, y hay algunos factores que lo facilitan, por ejemplo, el desempleo, la disminución en la calidad de vida, la pérdida de la autoestima, esos sentimientos de autocompasión que se nos generan cuando nos dan el diagnóstico de una enfermedad crónica, el hecho de vivir solo o el antecedente familiar de depresión. La enfermedad puede cursar de muchas maneras, pero los patrones más frecuentes de comportamiento son los que están aquí señalados. Esta que sería la forma de remitente recurrente, que puede tener periodos relativamente silenciosos de la enfermedad y vuelve a tener otra recaída. Muchos de estos pacientes migran o pasan a la forma secundaria progresiva y es muy raro, menos de un 3 o 4% de los casos hacen un curso ascendente desde el principio que se llama forma primaria progresiva, particularmente agresiva. Eso de estos gráficos resulta de esta otro. La línea de punteada horizontal nos indicaría el nivel de percepción, es decir,
en qué momento nosotros nos hacemos conscientes de los síntomas. Y vemos que en la parte de abajo hay una actividad de la enfermedad que subyace, que la podemos determinar por otros estudios, pero el paciente tiene la enfermedad por debajo, como la punta de un iceberg es la que se ve. Después entra en una aparente remisión y vuelve a tener otra recaída para posteriormente ir progresando la enfermedad. Entonces tenemos que saber claramente qué es una recaída, porque a veces nos confundimos entre los pacientes, nosotros mismos los médicos, porque no tenemos claros los términos. Estos son, de acuerdo a los criterios de McDonald del 2010, los que están establecidos para calificar una recaída o una crisis. Son los síntomas reportados por el paciente o los signos que el médico le encuentra en el examen neurológico de un evento inflamatorio agudo desmielinizante del sistema nervioso. Ahí es donde viene a jugar que habíamos hablado de que hay unas topografías o territorios comprometidos de la esclerosis múltiple, como son el nervio óptico, el tallo cerebral, las vías sensitivas, las vías piramidales, el cerebelo, la médula. Las cosas que de ahí se salen ya se van volviendo atípicas y no necesariamente tienen que ser esclerosis múltiple. Y ese evento puede ser reciente o compendiado en el histórico, que tengan al menos 24 horas, que no sean explicados por una infección o por una fiebre que el paciente tenga por otro motivo, y que deben estar al menos separados un mes entre un evento y el otro. A veces el paciente lo que tienen son fluctuaciones de la misma enfermedad, pero no tiene una verdadera recaída, y eso nos implica tomas de decisión equivocadas. El curso de la enfermedad entonces tiene esta gráfica más o menos. Tenemos una primera fase que es la que llamamos subclínica, esa de que veníamos que por debajo está trabajando la enfermedad, pero todavía no nos hemos dado cuenta. Viene una fase monosintomática a la que ya le estamos poniendo particular atención, porque son los famosos síndromes desmielinizantes aislados o síndromes clínicos aislados. Y ese es el punto donde debemos intervenir sobre todo, porque es la parte del Big Bang a partir de la cual ya viene una cascada de eventos inmunológicos. Después viene esta que ya es inconfundible para casi todo el mundo, en donde vienen remisiones y recaídas, y esa es la que llamamos RR de la enfermedad, y viene después otras recaídas en el curso ascendente de la enfermedad, que aquí vemos en la línea roja cómo va aumentando la discapacidad, en la franja amarilla cómo se va aumentando la lesión, la carga lesional en las resonancias magnéticas. Estas líneas punteadas verticales nos indican los puntos de captación del gadolinio, que es el medio de contraste que se pone para la resonancia, o las lesiones nuevas en el T2. Y después viene esta que es en la verde, yo no veo bien, es el deterioro cognitivo del que habíamos hablado, que puede estar en un 20 o 40 o 50% de los casos, generalmente con problemas de la memoria inmediata, con problemas de la atención, con problemas de la función ejecutiva. Y después viene en una franca flecha descendiente lo que es la pérdida de volumen cerebral. Entonces la historia natural se ha estudiado, hemos hablado de que la gran mayoría de los pacientes cursan como remitente recurrente, pero después a los 10 años ya tenemos a la gran mayoría en forma secundaria progresiva y el 85% a los 25 años. Pero no tiene que ser todo tan alarmante, porque hay hasta un 20% de los pacientes que tienen una forma relativamente benigna, que son aquellos pacientes en quienes la discapacidad es mínima o la progresión de la enfermedad es mínima y siguen funcionales e independientes en su vida cotidiana durante muchos años. Y eso se ha demostrado en estudios como el que se publicó en Gotemburgo en el 2010, que es de las tasas de seguimiento más altas, porque vieron pacientes durante 45 años y el 18% de ellos que encajaban en esa definición, si es que se le puede denominar benigna. Entonces en el instituto hemos tenido casos extremos. Por ejemplo, este joven que tiene 23 años, la enfermedad le comenzó cuando tenía 15 y esa enfermedad empezó con mielitis transversa, después hizo neuritis óptica, múltiples recaídas, por ejemplo ha tenido
3 hospitalizaciones en el curso de 8 meses y está en una escala de discapacidad de 1 a 10 sobre 5. Ese es un caso extremo. En el otro extremo tenemos una señora que hoy en día tiene 65 años, le comenzó cuando tenía 44 y fue aumentando levemente, progresivamente, pero tiene una escala de discapacidad de 5 y es completamente funcional, con una cosa curiosa: por cuestiones del destino, por trámites administrativos, por diferencias de criterios y por desinterés de la paciente, nunca recibió tratamiento y es una persona completamente independiente. Pero entonces, lo que quiero decirles es que la enfermedad no se comporta sobre los extremos, sino en el promedio, en el intermedio, en esta franja que va desde el principio hasta el final. Pero si nosotros intervenimos, como ya se ha demostrado, en la línea punteada se puede modificar el curso de la enfermedad y mejorar con relación a aquellos que no fueron tratados, y con los medicamentos que a futuro vengan es todavía posible mejorar ese pronóstico. El diagnóstico de la esclerosis múltiple se fundamenta sobre la clínica, y esa clínica es la conversación, el diálogo con el paciente en el consultorio. A veces no nos queda mucho tiempo. Y en la evaluación de un detallado examen neurológico. Nos ayudamos con el laboratorio y ahí vienen las pruebas de diagnóstico, pruebas para ver las complicaciones o hacerle el seguimiento al paciente, y pruebas que nos sirvan para distinguir las enfermedades que se parecen, es decir, aquellas que constituyen el diagnóstico diferencial. El principal diagnóstico de todas las cosas es la resonancia magnética, y los puse en letra más pequeña, los potenciales evocados y el estudio del líquido cefalorraquídeo, porque si bien son una ayuda importante, han venido cediendo importancia ante los hallazgos de la resonancia, que es un poco más ágil y expedita y menos inespecífica. Entre los exámenes de rutina hacemos estos, que los voy a pasar rápido, y yo me voy a referir con 2 o 3 palabritas a aquellas entidades clínicas que se parecen a la esclerosis múltiple. Las estoy agrupando en la columna de la izquierda: enfermedades vasculares, como por ejemplo la neuropatía óptica isquémica, es decir, aquellos pacientes que tienen un problema de la agudeza visual, pero generalmente son adultos mayores que tienen factores de riesgo como hipertensión, como diabetes, como arteriosclerosis, y es fácil distinguir con las ayudas paraclínicas. Una enfermedad que no es frecuente en nuestro medio es la enfermedad de Susac. Eventualmente puede cursar con un problema encefalopático, también tiene problemas de sordera y de agudeza visual, y se hacen exámenes para determinarlo. Uno que está de moda es el síndrome antifosfolípido, que es muy característico en mujeres jóvenes que tienen historia de abortos a repetición, de trombosis venosas profundas, y se presenta con unos anticuerpos característicos en la sangre. Una enfermedad rara, que es la enfermedad de Behçet, cursa con úlceras en la cavidad oral y genital, y también puede producir lesiones desmielinizantes muy parecidas en la resonancia. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa. Es el término que antiguamente conocían los abuelos como gomas o granulados o como unos tejidos duros. Y esos tejidos duros o granulomas están en diferentes partes del cuerpo, están en las meninges, están en los pulmones, están en los riñones, están en el intestino, y tenemos ayudas diagnósticas para comprobarlo. El síndrome seco, el síndrome de Sjögren, es una enfermedad reumática, es una enfermedad autoinmune, no se le conoce la causa, y se caracteriza porque tiene ojo seco, boca seca, intestino seco y casi todo seco, y se le hace con biopsia de las glándulas salivares, se le piden algunos anticuerpos específicos que se llaman RO y LA, y más o menos el médico tiene algunas formas de distinguirla. El lupus eritematoso es otra gran simuladora, como su nombre le indica, sistémico, porque compromete muchas partes del cuerpo y el sistema nervioso no es excepción. Y hay otras enfermedades que ya sí serían variantes o formas de esclerosis múltiple, como por ejemplo la encefalomielitis aguda desmielinizante, que se ve más frecuente en niños, que es una enfermedad que se puede presentar después de infecciones, después de vacunaciones, y son extensas zonas de desmielinización, generalmente de curso monofásico y de más o menos buen pronóstico.
Y el más importante de los diagnósticos diferenciales para nosotros, los neurólogos, se nos vuelve a veces un dolor de cabeza, es la neuromielitis óptica y todas aquellas enfermedades que cursan como con neuromielitis óptica, que se llama espectro de la neuromielitis óptica. Y tenemos también algunos recursos en la clínica y en la paraclínica para distinguirlos. Otras enfermedades que también producen daño de la mielina son infecciosas. Hay una muy temida, la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Es producida por un virus que se llama John Cunningham y afecta a personas que están con defensas bajas, es decir, inmunocomprometidos. Y a veces en los pacientes que están recibiendo con esclerosis múltiple con tratamientos inmunosupresores, eso puede ser un efecto colateral. Hay otras enfermedades infecciosas, como por ejemplo la producida por retrovirus, la que antiguamente llamábamos paraparesia espástica tropical, producida por el virus HTLV1, que generalmente es más problemas de tipo motor, de una paraparesia espástica, una enfermedad rara en nuestro medio, es más típica de Norteamérica, que es la enfermedad de Lyme, es transmitida por una garrapata y también produce alteraciones de la sustancia blanca. Y dejé por último, para no cansarlo con todas estas cosas, es la enfermedad de la sífilis, porque la sífilis siempre ha sido una gran simuladora, generalmente puede cursar con compromiso de muchas cosas, a veces atípicas. Entonces, después de ese bagaje de la clínica, de tener distinguido qué es cada cosa, utilizamos unos criterios, es decir, un lenguaje común, un lenguaje que sea aceptado internacionalmente, y el que estamos aceptando es el de la última revisión que se hizo de los criterios de McDonald en el 2010, publicado por Chris y Polman el año pasado, y que pretende básicamente los puntos que están anotados aquí, que se logre demostrar la diseminación en el espacio, que se logre demostrar la diseminación en el tiempo, que se hayan excluido las otras alternativas diagnósticas como las que mencionamos antes, y estos criterios han sido aplicables también para nuestra población latinoamericana y para niños, porque casi todos los otros estudios se habían realizado en poblaciones caucásicas diferentes a la nuestra. Y cuando estábamos hablando de diseminación en espacio, estos son los principales criterios. Yo, como es algo técnico, lo paso rápido, es de que hayan lesiones en la resonancia magnética en estas topografías, en la región alrededor de los ventrículos cerebrales, en la región adyacente a la corteza, por debajo de la tienda, que es en la fosa posterior del cerebro, y en la médula espinal. Y diseminación en espacio, en tiempo, se puede demostrar con que aparezca una lesión T2 en la resonancia magnética o una lesión que capte el medio de contraste, bien sea con relación a una basal o independiente de otra en el tiempo, y presencia de lesiones simultáneas captantes y no captantes en cualquier época de haber sido tomado. Esa forma primaria progresiva, la forma que yo dije que afortunadamente es poco frecuente, son aquellos pacientes que tienen progresión de la enfermedad al menos un año y tienen mínimo 2 de 3 de los criterios aquí enumerados. Las imágenes ayudan mucho al diagnóstico. Tenemos muchas formas de hacer imágenes, pero muchas de ellas son más para efectos de trabajos de investigación o para estudios epidemiológicos, no son de la práctica cotidiana. Por ejemplo, de la tractografía nos muestra, como su nombre lo indica, los tractos de sustancia blanca en donde está comprometida. O se pueden hacer mapeos paramétricos estadísticos para comparar cómo se comporta la enfermedad entre un grupo de pacientes con otro. Por ejemplo, en la parte superior tenemos el compromiso de sustancia gris en los pacientes que tienen una forma remitente recurrente y abajo los que tienen la forma secundaria progresiva. O cuando se le pone a hacer una tarea a los diestros, comparando entre si son pacientes que tienen ese síndrome clínico aislado o las formas remitentes recurrentes que no tienen mucha discapacidad, o las formas remitentes recurrentes con moderada discapacidad, o las formas secundarias progresivas. Pero estos no son los exámenes de laboratorio que hacemos de rutina. Ha venido cobrando mucha importancia la tomografía de coherencia óptica, porque en el último congreso de Ámsterdam de ECTRIMS del año pasado se hablaba
que puede haber un correlato o una correlación entre la pérdida de las fibras del nervio óptico con la pérdida de las fibras en el cerebro. Y entonces la tomografía puede ser un instrumento de evaluación para el neurólogo cuando él lo juzga conveniente. Pero el instrumento más importante para tener en cuenta es el de la resonancia magnética tradicional, y aquí vemos algunas de las cosas que se encuentran. Lesiones que son llamadas hiperintensas porque se ven más blancas en la fase del T2, hipointensas en la fase de T1 y con captación en forma de anillo incompleto y con otras formas ya asociadas a extensa desmielinización. Estos son algunos de los ejemplos que vemos en la práctica cotidiana. Esos parches blancos nos muestran las zonas de desmielinización. Las voy a pasar rápido: las formas de captación en anillo, la forma de compromiso extenso de la mielina en la región posterior del cerebro, estas formas que parecen un tumor, si no fuera porque uno está viendo también otras lesiones desmielinizantes en ambos lados del cerebro. Esta es la misma, pero mirado de frente el paciente con la captación en anillo. Estas formas que son como perpendiculares a la parte donde circula el líquido cefalorraquídeo, que son los ventrículos. Estas otras formas pseudotumorales, mirados con un contraste y con otro. Estas extensas formas de desmielinización en las fases crónicas de la enfermedad. Estas lesiones medulares que se distinguen de la neuromielitis óptica en que generalmente no comprometen sino uno o máximo dos segmentos vertebrales. Aquí también se ven estas lesiones blancas. Y el tratamiento de la esclerosis múltiple va a ser más detallado por el doctor César Franco a continuación, pero yo le voy a robar 2 o 3 palabritas que son el común de todos los días que se nos presenta. ¿A quién vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a tratar? ¿Cuándo arrancamos el tratamiento? ¿Con qué lo hacemos? ¿Y cuánto tiempo va a durar ese tratamiento? La primera pregunta de ¿a quién? Pues es obvio, a quien tenga un diagnóstico certero de la esclerosis múltiple, a las formas remitentes y recurrentes y a las secundarias progresivas. Desgraciadamente esas primarias progresivas, a pesar de todos los intentos, todavía no hay estudios que muestren con evidencia que tienen efectividad. Es un punto discutible el que sigue a continuación, que la discapacidad no pase de 6, porque eso es relativo. Y el último punto es que no esté contraindicado el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? De una manera preventiva, ambulatoriamente. Y durante las crisis lo podemos hacer hospitalizado el paciente o de manera ambulatoria dependiendo de la severidad. ¿Cuándo arrancamos? Cuando teníamos ese Big Bang. Desde más temprano que podamos hacerlo, mucho mejor. ¿Cómo lo hacemos? De una manera integral. ¿Cuánto tiempo? Mientras demuestre efectividad o utilidad, con un equipo interdisciplinario que parte del propio paciente y de un grupo médico. A veces no solamente es el neurólogo, sino aquellos de quienes necesitamos la interconsulta o el apoyo, el psiquiatra, el urólogo, el ortopedista, el fisiatra, el oftalmólogo, el otorrino. A veces necesitamos terapia ocupacional cuando son pacientes que están todavía en una época productiva y tienen mucho por delante. Hacerle rehabilitación proporcionada al área que se compromete. El trabajo social, que es muy importante, la ayuda, el soporte psicológico y la información, que creo que es lo que estamos haciendo hoy. Los objetivos del tratamiento es reducir el número de recaídas, reducir la progresión, reducir o retardar la discapacidad física o cognitiva o afectiva, reducir en lo posible los efectos adversos, pero sobre todo mejorar la calidad de vida. Muchas gracias. Hay mucha colaboración del público. ¿Se puede prevenir la esclerosis múltiple? La respuesta es no, pero sí. La mejor forma de prevenirlo es diagnosticarlo a tiempo, y la mejor forma de diagnosticarlo a tiempo es tener información y conocimiento, pero no existe ninguna forma de prevenir hasta ahora demostrada.
Va a existir un tratamiento de la esclerosis múltiple por vía oral. Ya los hay. Están en el país, hay terapias orales y es posible que vengan nuevas en un próximo futuro. Preguntan que si se puede vacunar para la esclerosis múltiple. Pues para la esclerosis múltiple todavía no existe una vacuna. Y la otra pregunta es si un paciente con esclerosis múltiple se puede vacunar para otras enfermedades. La respuesta es sí. Con relación a lo de las células madre, se han hecho algunos estudios para tratamiento con células madre. Todavía no hay consenso ni hay buenos niveles de evidencia. Es una terapia agresiva y que generalmente se utiliza en formas extremas de la enfermedad. Los efectos colaterales a la aplicación de los interferones. Es frecuente que el paciente con tratamientos con interferones tenga lo que llaman el síndrome de flu-like o pseudocatarral. Generalmente es una molestia que es leve y que puede manejarse con el uso de antiinflamatorios o de acetaminofén. La enfermedad tiene cura. Todavía no tiene cura, pero tiene tratamiento. Hablábamos en la curva de la enfermedad. Aquellos pacientes a largo plazo, cuando se comparan entre quienes no habían recibido ninguna alternativa terapéutica y aquellos que la reciben, sobre todo que la habían empezado a tiempo, puede haber una diferencia muy importante en muchos indicadores de calidad de vida, de discapacidad, de número de recaídas, de atrofia cerebral. Con relación al consumo, a la dieta, a las carnes rojas. Lo de la dieta pues es de esos factores que siempre se ha discutido y en el último congreso de Ámsterdam también hablaban de lo que llaman la microbiótica intestinal, el desbalance o desequilibrio que puede existir entre la flora intestinal y la parte de las células inflamatorias del intestino como parte de la cascada inmune del paciente con esclerosis múltiple. Eso todavía no es demostrado, pero lo que se recomienda es que el paciente tenga una dieta balanceada y una dieta sana, evitar eso que llaman la comida chatarra. ¿Cómo puedo mejorar de una crisis que tengo hace 3 meses? Bueno, una crisis primero que todo no dura 3 meses. El paciente puede tener un aumento de su grado de discapacidad, pero hay manejo sintomático, el doctor César Franco ahora se va a referir, y hay manejo para las recaídas. Se puede asociar al síndrome del hombro congelado, pues así como decíamos de que el paciente con esclerosis múltiple puede tener dolores que no son directamente imputables a la esclerosis múltiple, la quietud, la espasticidad, la pérdida de la movilidad, la falta de ejercicio lleva a que las articulaciones puedan tener algún grado de anquilosis o de congelamiento, pero no es imputable directamente a la enfermedad. ¿Qué es desmielinización? La desmielinización es la pérdida de la mielina, y la mielina es la proteína que recubre los axones o alambritos que conectan a las neuronas con otros centros inferiores. Esa pérdida de la mielina hace que la conducción eléctrica que se hace a través de los nódulos de Ranvier, que es una estructura anatómica, se altere y por eso se producen los síntomas. ¿A qué se debe esa desmielinización? No sabemos, pero participan muchos fenómenos inmunes. Y hay varias preguntas en ese mismo aspecto. Los tratamientos alternativos. Nosotros podemos hablar de lo que es la medicina basada en la evidencia, pero no podemos hablar de cosas especulativas. Muchas gracias.